Hola César, Hola inglés, ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? Muy bien. Muy bien, ¿también? En el comedor de casa de mi madre. Muy bien. Sí, es mejor aquí. Más espacio, ¿no? Sí, Mm. sí. Mucho más espacio. Sabes que cuando vivíamos en Londres, Ujú, que vivíamos en un piso más pequeñito, ujú, cuando venía aquí siempre pensaba, qué grande es todo, Qué ¿no? palacial. Sí, cuántos espacios, cuánto espacio, ¿no? Ujú, Todo es más grande. Claro. ca- Y estudiante, antes de continuar, recuerda que puedes leer la transcripción, la traducción al inglés y usar las flashcards de vocabulario, ejercicio de comprensión, todos los recursos gratuitos en la web SpanishLanguageCoach.com. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien del que hemos hablado ya en el podcast. ujú, Creo que es un episodio un poco pop culture, ¿no? Un poco Sí, de cultura pop. sí, pues íbamos a tener un gancho, Ujú, que es un... es como, no quiero usar la palabra inglesa, sí. pero creo que quizás voy a tener que usarla. Ujú, Pero un gancho ujú, quizás es la cosa que usan los pescadores ujú. para pescar Muy bien. Un pescado un pescado. o un pez. Un pez, sí, exacto. El Ah, pez es el animal, el pescado es lo que se come. sí, así que no, es como si no estás viéndonos en YouTube o Spotify, es difícil mostrar la forma, pero un hook. El gancho para el Ujú, episodio va a ser un poco extraño, pero efectivamente quiero hablar de Susan Boyle, ujú. una pasión mía, Vale. pero Brevemente explicamos quién es Susan Boyle para las personas sin cultura. creo que sí, creo que todo el mundo sabe muy bien quién es Susan Bueno, Boyle, ¿no? No, bromeo. ok. Pero, En Reino Unido, sí, y los Estados Unidos, en Estados Unidos es famosa. muy famosa al principio, sí, porque creo que para una generación significó mucho, ¿no? Y quiero decir, de hecho, para los americanos, los estadounidenses, creo que les importaba Susan Boyle porque es como la personificación, ¿no? Del sueño americano, Ujú. donde si quieres algo y trabajas duro y crees que podría pasar, puede pasar. Y Y tienes talento. sí, es más, pues eso también, sí, es como creo que América, los Estados Unidos, se considera un país muy meritocrático, ¿no? Ujú, O al menos la visión idealizada ujú. del país. Es muy complicado este tema, de hecho. ¿Crees que o todas estas palabras son bastante similares a las Sí, palabras inglesas? sí, con palabras como meritocracia. Las Exacto. palabras un poquito más formales, Mm, como vienen del latín, exacto. imagino. Vale, entonces, Susan Boyle es una cantante Sí. que Se, participó en un programa de televisión. se hizo famosa, Ujú. como hizo famosa con, creo que en España se llama España Got Talent o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, O Got Talent, algo extraño, Got sí. Talent, sí. Así que en Britain's Got Talent, el Reino Unido tiene talento. Se hizo famosa, pero no Ujú. ganó. Vale. Creo que mucha gente no se acuerda bien de eso. Pues de hecho hemos perdido un poco el gancho, ¿no? El hook del Sí. episodio. Vale, pero ahora ya sabemos quién es Susan Boyle. Sí, Una cantante muy famosa, sí, muy talentosa, que su aspecto, su look, sí. eh, no encajaba con su talento vocal, ¿no? Porque Supongo, pues cuando sí. fue la sorpresa, ¿no? De ver a una mujer con un aspecto muy normal Mm, y de repente ser una diva de la canción. Pues estamos mezclando muchos temas aquí, porque ese tema podría ser justo 2 o 3 episodios y me parece un tema muy interesante, ¿no? De por qué la gente se sorprendió cuando cantó, porque claramente no hay ningún enlace entre ser guapo
y cantar bien. Claro. Y ella, de hecho, no es fea, es una mujer con una cara muy bonita. Ujú. Ahora que tiene el dinero, es muy guapa. Sí. Y nunca la veía yo como una mujer fea. A ver, yo no he dicho que fuera No. fea, he dicho que tenía un aspecto muy normal, Sí. pero que cuando se puso a cantar era como Pues Adele. era más que eso, porque la gente, cuando ves el clip, el vídeo del momento, la gente se ríe de ella Vale. antes de que actuase, antes de que cantase, Por cómo hablaba. por todo. Ok. Porque parecía una mujer un poco extraña, porque pensaban que no se cuidaba bien con el pelo y cosas así, que era una mujer que parecía su edad y no estaba esforzándose en ponerse guapísima antes de salir en la televisión. Vale. Y ponerte guapo significa como hacer un esfuerzo con tu apariencia. Y sí, es que todo eso me parece muy interesante, pero de hecho queremos hablar de solo un aspecto de ella, Ujú. que es que siempre he dicho que me encanta y la gente siempre ha pensado que es algo muy extraño, Ujú. ¿no? Porque Susan Boyle definitivamente nunca ha sido cool Vale. y ahora es cool, Vale. un poco, Ujú. por... Porque un actor un actor canadiense. ¿Es canadiense? Creo que es estadounidense, francés, ¿no? Ah, vale. Ok. Creo. Pues un actor de América ha dicho que la respeta mucho y que es un gran fan de su carrera, Sí. ¿no? Y ese actor es alguien, El novio de Kylie Jenner. el novio de Kylie Jenner, que Kylie Jenner pertenece a una familia que se llama Kardashian, que son muy famosas, Las Kardashians. las Kardashians. Y estoy perdido. ¿Y qué era más? Ah, vale, vale. ¿Y tú crees que ese actor que se llama Timothy Chalamet, Ujú. tú crees que ese actor escucha este podcast? Pues ese era el gancho, que como Dua Lipa, que hemos hablado de la posibilidad, la certeza Ujú, que, sí. que Dua Lipa escucha el podcast. Ujú. Ah, Un abrazo, Dua. Sí. Un abrazo. Es posible que él también lo escuche. Y la broma es que el podcast sería perfecto para él porque habla francés, habla italiano. Ujú. Kylie está aprendiendo español también. Y pensamos que los dos podrían escuchar juntos, Ujú. Kylie Muy y bien. Timothy, porque el podcast era para la gente que había estudiado español hace tiempo y para la gente que ya habla otro idioma romance. Ujú. Así que quizás Timothy ha escuchado nuestro episodio anterior sobre Susan, mi héroe, mi heroína, Ujú. y ha decidido mencionarla en la prensa por nosotros. Seguro. Sí. Bueno, pero lo que realmente querías hablar es de el hecho de que, como Susan Boyle, Ujú. a veces a la gente nos gusta cosas que no son muy cool, que no son muy guay, ¿no? Sí. Y de hecho, esas Muy, cosas... muy de la moda, Sí, más que ser guay, sí, ¿no? que- Guay es como ser bueno. Es que Susan Boyle no ha sido de la moda. que no ha estado de moda Ok. o no ha sido una tendencia de la que mucha gente se pueda sentir orgullosa, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas, además de Susan Boyle, te han gustado o te gustan que no son muy cool? Pues estaba pensándolo bastante antes de este episodio y me parece un tema complicado, de hecho, como todos los temas, de hecho. Ah, sí, porque en este podcast hablamos de temas complejos, de temas... Estoy siendo irónico. Ah, pero de verdad, es como... No, es verdad que hablamos de... Creo que lo que hacemos es tomar un tema, Sí. quizás no muy intelectual,
y lo hablamos. Es que Bueno. vamos a hablar de Susan Boyle y podríamos decir algo muy tonto, muy estúpido sobre ella, pero vamos a tener una conversación que al menos para mí es más interesante. Suena como si no te gustase el podcast, César. No, me gusta, me gusta. De hecho, no sé por qué Spotify y Apple Podcast no nos ponen en la categoría de filosofía. Estamos en la categoría de idiomas. Es como light entertainment. Exacto. Pues, de hecho, quizás una cosa que no es cool somos nosotros, porque tu hermana siempre usa una palabra que ni siquiera la conozco, Sí. que es como dicen cringe, ¿no? No, Somos, cringe Ya, lo es. ya no es cool. ya Ahora, es cringe. ahora se dice dar lache, Da lache. que es dar Sí. vergüenza o ser lachoso. Y tu hermana me dice bastante que somos tú y yo Lachosos, lachosos. lachosos. Especialmente yo. Tú eres más lachoso. Que sí. tú, sí. Así que quizás somos lachosos. Pero la cosa que me parece interesante de ser cool es que cuando eres pequeño, cualquier cosa te puede gustar. ¿Sabes? Los Pokémon o el fútbol o lo que sea, cuando eres muy pequeño. Es Y luego como cuando vas mainstream cool. al instituto, importa. Es como empiezas a esconder tus intereses reales. Claro. Yo nunca hablaba del hecho de que escuchaba Britney Spears Claro. en el instituto, Pero porque eso por una no cuestión era cool. de seguridad también. No, solo por ser cool o no. Ya. Sabes que empiezas a esconder esas cosas. Y luego, cuando tienes, no sé, 17 años, 18 años, empiezas a decir de nuevo que te gustan estas cosas. Ujú. Pero creo que hay una sutileza, algo sutil ahí, donde creo que hay dos cosas ahí. Primero, todo el mundo quiere ser especial cuando es mayor. Quiere decir que la gente empieza a buscar cosas que le hagan especial. En la universidad, cosas así, siempre están buscando historias interesantes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Y la otra cosa también es que creo que muchas veces no nos importa decir que nos gustan cosas siempre que en general las personas piensen que es un poco irónico. Ujú. Quiero decir, está bien si eres atractivo y gracioso y cool en general. Está bien que tengas un interés de cazar Pokémon en la vida real cada fin de... Porque salvo eso, eres bastante interesante y cool. Ujú. Pero si eres en cada parte de tu vida un poco extraño, no creo que la gente lo vea como algo cool. Ujú. Sí. Algo muy friki así, como querer cazar a Pokémon o ir a un concierto de Susan Boyle, Ujú. está bien si en general eres normal. Si tienes solo un pequeño porcentaje Sí, de friki, ¿no? sí. No digo que esté de acuerdo con esta idea, no digo que crea que es una buena idea, solo digo que creo que existe Ujú. esta idea. Ujú. Por cierto, estudiante friki en español significa geek, alguien que le gusta algo mucho, algo un poco extraño. Ujú. Y sí, mientras hablabas, estaba pensando en cosas que ahora son cool, que son guays y que en el pasado no lo eran. ¿Cómo? En España, por ejemplo, creo que el folclore español durante muchos años ha sido algo relacionado solo con la gente mayor y ahora se le está dando más valor con artistas como Rosalía. Ujú. Coser, es que no sé cómo se llama, coser con lana. ¿Sabes la Sí, gente sí, que sí. utiliza las agujas para hacer un jersey, una bufanda? Eso, la cerámica, hacer cosas de cerámica como Ah, sí. Es como como- todos los barrios hipster Sí. tienen muchos talleres de cerámica para hacer tus propios platos, vasos, todo esto. Sí.
Pero es difícil, ¿no? Porque seguramente ahora tu hermana diría que hacer cerámica es da lache, ¿Por qué? porque es demasiado común. Ah, quizás. Es como es un equilibrio delicado. ¿Quieres que le pregunte? Sí, Le voy a pregúntale. preguntar. Un segundo. Hagamos una pausa. No, dice que no todavía. Todavía no. Me ha dicho que no es lachoso, no da vergüenza. Todavía es cool. Pero me ha contado una anécdota porque ayer fue a casa de una amiga y la amiga le dijo, ¿te gusta este plato, María? Y María dijo, pues la verdad es que no, yo no lo compraría. Y su amiga le dijo, pues lo he hecho yo en clase de cerámica. Muy bien, muy bien. Bueno, estudiante, cuéntanos qué cosas no cool haces tú o cosas que ahora son cool pero antes no lo eran. ¿Qué haces? Y te leemos en comentarios. Gracias por estar ahí y te vemos en el próximo episodio. Antes de irnos, hice investigaciones para este episodio y vi que Susan Boyle tiene en su perfil de Instagram como cosas emocionantes a punto de llegar. Okay. Así que imagino que finalmente voy a poder cumplir mi sueño de ver a Susan Boyle en directo. Una residencia Así que sí, en pues, Las Vegas. Espero que no, porque no quiero ir a... No. Lo haré, pero espero no tener que ir a Las Vegas para verla. No. Ok. Sí, Estaré atento. muy bien. Ok. Chao, hasta la próxima vez. Un abrazo. Un saludo. Chao.